Noches para todos, realmente con alegría podemos compartir esta noche aquí. Y qué linda la dinámica de poder ya saber ustedes más o menos de qué vamos a meditar, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo esta parábola que Jesús contó a sus discípulos, ¿verdad? En poco tiempo antes de que Él ya fuera a dar su vida por nosotros. Y le estaban preguntando si nosotros vemos un poquito antes lo que Él estaba diciendo, hablando acerca de la venida y de los engaños y de las cosas que iban a suceder antes de que Él viniera. Y como que de alguna manera le está alertando, ¿no es cierto?, a su grupo especial de amigos, cómo a través de esta parábola, cómo poder pasar esas cosas, ¿no es cierto? Y cuenta esta parábola donde hay dos personajes. ¿Cuáles son? El juez y la viuda. Este juez, por lo que acá cuenta, era un hombre que dice que no temía a Dios, que no le importaba el prójimo, ¿verdad? Dice que nos da a entender que hacía como a él le parecía y cuando a él quería. Y la viuda, ¿cómo estaba? Estaba desprotegida. Nosotros hoy pensamos por ahí en una persona, una mujer viuda, y bueno, sabemos una persona que perdió al esposo. Y ya es bastante triste eso, pero en la época de Jesús, la condición de viuda era peor todavía, porque era una persona que quedaba totalmente desprotegida, a no ser que tuviera algún hijo que la sustentara. Las mujeres no eran como hoy en día, que podemos por ahí trabajar y valernos por nuestros derechos y todas esas cosas. En esa época, la viuda, si no tenía a alguien que se hiciera cargo de ella, que generalmente era un hijo, era una persona totalmente desvalida. Y acá vemos, ¿no es cierto?, esta viuda con un problema. Aparentemente había sido una situación legal, ella necesitaba que se le hiciera justicia. Y entonces, ¿qué hacía? Iba a donde estaba la persona que podía hacer justicia, que era este juez. Pero este juez no le interesaba. Y se ve que ella no tenía nada ni con qué sobornarlo, nada, porque dice que fue bastante hasta que el juez de última, por cansancio, le solicitó lo que ella le pedía, ¿verdad? Entonces, de esta manera Jesús dice, haciendo este ejemplo, acá podemos vernos nosotros representados un poquito como la viuda, y al juez lo podemos ver ¿a quién? A Dios. Pero acá tenemos un problema, porque lo podemos ver en la figura de Dios como la autoridad, como el que puede hacer justicia. Pero, ¿qué pasa cuando yo pienso en el carácter de este juez? No es como dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que hacer una distinción, ¿verdad? Como en todas las parábolas siempre hay una enseñanza, pero tenemos que ver bien qué es lo que nos quiere enseñar. Y al final Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si este juez, que era tan malo, tan frío, que no tenía misericordia ni temía a Dios, hizo justicia, ¿cuánto más Dios? ¿Que cómo es Dios? Vamos a buscar algunos versículos y podemos leer entre todos para ver cómo es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dudar por ahí de insistir con Él, ¿no es cierto?, cuando tenemos algún problema, alguna necesidad. Porque, a ver, vamos a buscar Salmos 36, del 5 al 7. Y Salmo 86, 5. Salmo 36. El versículo 5 dice, pues, ¿alguien puede leer? Sí, 5 al 7. Sí. Jehová, hasta los ciegos llega tu misericordia. Perdón, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio es abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los
se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Hasta los cielos, dice. El Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 34, el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. El versículo del 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. El 18 también. Hasta el 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Y Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, también con él todas las cosas? Estos versículos nos están mostrando un poquito cómo es Dios, ¿verdad? Si su misericordia es hasta el cielo, si su oído está siempre atento sobre sus hijos, sobre el clamor de sus hijos, si dio la vida de su Hijo amado para nuestra salvación, ¿cuánto más Él no va a estar dispuesto a darnos las cosas que nosotros le pedimos? ¿Verdad? Entonces, ese es primeramente el contraste entre un juez y el otro. Nuestro Dios, nuestro Señor, está más que anhelante, más que atento a todas nuestras solicitudes, a todos nuestros pedidos, nuestros clamores. Pero Jesús dice, cuando termina la parábola, sí. Mientras el otro se molestaba porque la viuda pedía, Dios está nos invitando a pedir. Claro, a molestarnos, a llamarnos. Entonces, en la parábola, en el versículo 8 de Lucas, Jesús hace una pregunta, ¿no es cierto? Cuando Él termina de contar esta historia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pasa? ¿Hallará fe en la tierra? Está preguntando Jesús. Dice que por ahí, en la respuesta que Jesús está dando, dice que ¿se tardará en responder Dios? A veces por ahí sí tarda un poquito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces nos tiene que preparar justamente para que podamos recibir la bendición que le estamos pidiendo. A veces le podemos estar pidiendo alguna cosa un poco en nuestra idea que estamos seguros que tiene que ser así, capaz que no tiene que ser así. Entonces Dios nos tiene que ir enseñando, mientras le vamos pidiendo, cómo realmente tenemos que pedirle. Pero Dios nunca deja de escucharnos y nunca deja de interesarse por nuestras necesidades. Entonces, esta insistencia que tenía la viuda, nosotros tenemos que apropiarnos también de ella y copiarla, ¿verdad? Pero más que nada, no fijándonos en el pedido por ahí que estamos haciendo, sino insistiendo siempre en no perder la fe, en la confianza en Dios. ¿En quién es Dios para mí? ¿Cómo es Dios? Porque a veces por ahí, como los chicos, nosotros pedimos algo y se nos antoja algo y queremos algo y no nos damos cuenta que eso no es lo que realmente nos conviene por ahí. Pero nosotros no nos damos cuenta y Dios nos tiene que mostrar que es distinto como por ahí lo que necesitamos o lo que pedimos. ¿Y cómo nos muestra? Nos muestra mientras nosotros seguimos insistiendo. Si nosotros dejamos de orar por algo, es como que nos vamos apartando. Y si nos vamos apartando, ya Dios no nos puede estar mostrando tan de cerca, vamos a decir, lo que Él realmente sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces nuestro foco, nuestro enfoque, más allá de los pedidos que nosotros le hacemos a Dios, tiene que estar en nuestra relación con Él, en nuestra confianza
Y me encanta este versículo que está ahí, que es Jeremías 29:11, que nos dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros, ¿cómo son? Son de bien, son siempre de bien. Dice, para darles el fin que yo quiero. Por más que no me conteste de la manera en que a mí me conteste, que yo estoy pidiendo a veces algo, el pensamiento de Dios es siempre para bien. Y eso es algo que nosotros necesitamos siempre tener presente, para que cuando la respuesta tarde, no desanimarnos. Para que cuando la respuesta sea diferente de la forma en que yo quiero que sea, no desanimarme y seguir confiando siempre en el Señor. ¿Sí? Y hay una historia que está en Éxodo 17, del 8 al 13, cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto y estaban luchando, tenían al rey Amalek de enemigos, y no sé si recuerdan que Moisés, 17 del 8 al 13, la forma en que el pueblo salía a ganar era un poco, vamos a decir, rara para lo que es las estrategias militares que por ahí estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a pensar. Y habla de alzar los brazos. Y me hizo recordar en cuanto a la perseverancia también, porque a veces cuando nosotros nos cansamos decimos, bajo los brazos por algo, ¿verdad? Es una forma, ya tiro la toalla, ya bajo los brazos, ya me cansé, ya esto no va. De brazos caídos, ¿verdad? Nos sentimos. Pero en esta historia podemos aprender algo. Éxodo 17, del 8 al 13. La batalla contra Amalek. Dice que después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como lo dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Y entonces, dice, como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, y así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Podemos ver acá, alzar las manos para el pueblo de Dios era orar. No era solamente un acto físico de tener las manos extendidas al cielo, era orar, ¿verdad? Y ¿cómo lo hacían? Sosteniéndose también unos a otros en la oración. Alzar los brazos, orar, porque es la única fuente de poder es Dios, ¿no es cierto? En una guerra, acá era contra un enemigo físico, nosotros tenemos hoy luchas y guerras y estamos en medio de una guerra espiritual muy grande, donde no hay otra forma de vencer sino es orando. Busquemos siempre de tener amigos de oración, como que nos ayuden también, ¿no es cierto?, a sostener los brazos cuando por ahí nos cansamos o nos desanimamos. Pero no dejemos de orar, porque es la fuente de la vida para nosotros, del poder, de la comunión con Dios. En esa comunión con Dios es donde vamos a realmente fortalecernos y vamos a aprender a ir despojándonos también del egoísmo que muchas veces tenemos y mancha nuestros pedidos, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando meditamos en su amor, cuando Él puede acariciarnos, por decir de alguna forma, abrazarnos cuando nos acercamos a orar, por ahí, si nosotros vamos sintiendo esas cosas, a veces hasta el pedido va a ir quedando por ahí a un costado y lo más lindo va a ser ese momento que podemos disfrutar con Él. Y Él nos va a dar esa paz, ¿no es cierto?, y esa fuerza para seguir adelante. Esta parábola Jesús la contó cuando Él ya le faltaba poco para ir a la cruz y pensando un poquito en los tiempos finales que su pueblo iba a vivir. Son los tiempos por ahí que nos toca vivir ahora. No son fáciles y cada día parece que las cosas se hacen más complicadas, ¿verdad? Entonces,
buscar y de permanecer y de perseverar y de insistir a Dios, que a Él no le molesta que nos acerquemos en cualquier hora, en cualquier momento. Y Él es tan misericordioso, nos comprende tanto también cuando a veces vamos, aunque equivocados, aunque con motivos egoístas, pero Él siempre está dispuesto para recibirnos. Hay unos versículos que podemos buscar en Salmo 25 y en el Salmo 37, un poquito para animarnos a cómo estar esperando, ¿no es cierto?, en Dios cuando por ahí tarda un poquito su respuesta. Salmo 25, del 2 al 5. ¿Quién tiene para leer? Sí. Dios mío, en ti he confiado, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hasta el 5. Sí. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Y Salmo 37, 4, perdón. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Busquemos de deleitarnos en Dios, ¿no es cierto? De disfrutar de estar con Él, de buscar momentos para poder compartir con Él, que nos hable a través de su palabra. Por más que andemos siempre por ahí a las corridas, ¿no es cierto? Buscar ese momento, buscar de tener esa comunión con Él para poder esperar confiadamente en Él y que nuestra fe se fortalezca día a día. Eso es lo que quería compartir con ustedes y terminar en el Salmo 91, que es un salmo muy conocido también. Salmo 91, del versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto tu amor, yo también lo libraré. Te pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es la promesa del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su confianza. En cuanto nosotros pusimos nuestra confianza en Él, dice que Él también nos librará, nos pondrá en lo alto, por cuanto han conocido su nombre. Busquemos de conocer cada vez más su nombre, de cómo es Él realmente, para poder confiar cada día más en Él. Y no nos cansemos de insistir y de perseverar en la oración, porque en su momento Él va a saber cuándo darnos la respuesta y cómo darla de la forma que mejor nos conviene. Amén. Agradecemos a Carolina por também a mensagem e pedimos, vamos poner